Programa Direitos Fundamentais. TV DDF. O nosso Democracia e Direitos Fundamentais veio a Santiago do Chile e hoje conversa sobre a possibilidade de restauração de direitos no mundo do trabalho a partir da conquista da vitória do campo progressista. Quem nos recebe é Mário Albuquerque, que é sociólogo, formado pela Universidade Católica do Chile, fez estudos na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França e tem sua trajetória marcada ligada junto à pastoral obreira e como assessor da Central Unitária de Trabalhadores. É também militante do Partido Socialista e o tema da sua tese foi como os câmbios jurídicos e econômicos afetaram o mundo do trabalho e o mundo sindical. Quais são as perspectivas agora, o que a gente conversa, acompanhados do ex-governador, ex-ministro Tarso Genro. Professor, muchas gracias por su gentileza, por su fidalguía de recebernos en su residencia. El derecho laboral moderno en Chile empezó en el inicio del século pasado con la protección obrera laboral relativamente a los descansos semanales, ¿no? La remuneración de los domingos, el derecho al descanso semanal. Después tuvimos una larga evolución, compleja evolución de ascensos, con intensa participación de la clase obrera chilena. Tuvimos un sistema protectivo muy positivo en Chile, que tuvo una importancia muy grande en la organización estructural de la sociedad chilena. Pero después tuvimos el golpe militar. Hizo una primera articulación original. Un golpe militar que fortaleció políticamente y socialmente el Estado, pero que desarrolló políticas neoliberales. Díganos algo sobre cuál la esencia de ese desastre para las condiciones de vida de los trabajadores y para también el desarmamiento político de las clases laborales para afirmar sus derechos en Chile. Claro, sin duda la pretensión de la dictadura era no simplemente restablecer un orden donde las fuerzas políticas expresivas de la derecha y del mundo empresarial y oligárquico del país se mantuvieran, por así decirlo, seguras en todo lo que también en Brasil conocimos como la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Con una base muy fuerte en lo que podría ser esta oposición de la Guerra Fría, ¿no? Donde trataban de ponernos dentro de un cierto mundo que se opusiera, digamos, básicamente al mundo soviético. Por lo tanto, la dictadura chilena se caracteriza no solamente por eso, ¿no? Por tener esa pretensión, que por supuesto la tenía y la jugó con mucha fuerza represiva, con mucha energía represiva, sino también refondar o reformular la estructura social, la estructura de clase, la estructura jurídica. En ese sentido podría decirse, solo en ese sentido, que es una dictadura revolucionaria, ¿no? Que trata justamente de buscar una nueva manera, un nuevo modo. Revolucionario distópico. Exactamente. Y comentábamos antes de comenzar formalmente la entrevista que al inicio, al interior de la dictadura, existían distintas posturas internas, ¿no? Había algunos que creían que la dictadura militar iba a ser un pequeño momento donde rápidamente se iba a volver a elecciones, a entregar el poder a los civiles. Por cierto, eso no ocurrió, ¿no? Y quienes tenían esa ilusión rápidamente abandonaron el barco o los hicieron abandonar el barco. Y había otro segmento que era de una lógica más bien corporativista al estilo Franco, ¿no?
de estructurar la sociedad sobre la base de corporaciones que de alguna manera expresaran la diversidad de la sociedad a través de distintos grupos sociales, todos ellos, por cierto, manejados y gobernados desde arriba por la dictadura. Pero finalmente lo que se impone, básicamente por el apoyo que logran al interior de las Fuerzas Armadas, particularmente del ejército y de Pinochet como comandante en jefe del ejército, también de una manera más distante, pero sin duda necesaria, el apoyo de Estados Unidos, digamos, y el apoyo del gran capital chileno, digamos, que por distintas razones históricas, que sería tal vez un poco largo de contar, digamos, pero habían vivido los años previos, fundamentalmente a partir de la experiencia de Salvador Allende y su gobierno, un momento no digamos de temor, sino que de terror, digamos, respecto a que en Chile efectivamente pudieran haber gobiernos progresistas que propusieran cambios más profundos y que alteraran o modificaran las posiciones de poder que tenían. Entonces, de algún modo, esta tesis refundacional que se manifiesta posteriormente en una nueva constitución, que es lo que en Chile ahora se está cambiando, digamos, que es la constitución de 1980, es la expresión más clara de esa decisión política refundacional, ¿no? Y los temas de tipo laboral y la relación con el mundo sindical, siendo la clase trabajadora sin lugar a dudas la expresión social más fuerte del mundo progresista en Chile, que se manifiesta no solo en esa organización de carácter sindical, sino también en partidos políticos de izquierda que de alguna manera estaban muy asociados y muy vinculados a esos partidos, a esos sindicatos, eran el corazón de algún modo de la fuerza de transformación progresista y democrática de Chile. Por lo tanto, el cambiar esa estructura, esas leyes laborales, por ejemplo, que se regían por este principio básico del derecho al trabajo, del principio prooperario, digamos. Se trata de transformar eso y en el año 79 se emerge un conjunto de iniciativas en el ámbito laboral desarrolladas por la dictadura que se llamaron el Plan Laboral, que básicamente contenían cambios radicales a lo que eran los dos pilares que son también muy comunes al derecho al trabajo en otros países, que son la organización sindical, cómo se organiza, cómo se elige dirigentes sindicales, y la negociación colectiva. Ahora, ambos cambios, ambas transformaciones tienen un origen común, que es en el fondo esta ideología mercantilista neoliberal, que de alguna manera sostiene que no hay, por cierto, una situación de diferencia importante o radical entre la posición del empresario y el trabajador, que son dos personas iguales que pueden transar en el mercado como si fueran... Como en el derecho civil. Claro, como se hace la presunción formal en el derecho civil. Exactamente, o sea, de alguna manera esa lógica del derecho civil o el derecho comercial también, sí, donde uno puede contratar lo que quiera entre dos personas que tienen el mismo peso y la misma libertad, traspasar eso al mundo del derecho al trabajo. Y por lo tanto, en lo que se refiere a organización sindical, por ejemplo, los trabajadores pueden optar entre distintos sindicatos. Ya no se busca que haya una organización mayoritaria o que de alguna manera busque expresar el total del colectivo laboral, digamos, que es como lo básico del sindicato, sino que, por decirlo casi, ni siquiera hay que exagerar demasiado, porque era así, la ley, y que los trabajadores pudieran formar distintos sindicatos que compitieran entre sí a ver cuál de ellos obtenía mejores resultados, ¿eh? O sea, sí, en el fondo meter la lógica de mercado, sí, a la organización sindical. Y lo mismo en el caso de la negociación colectiva, ¿eh? O sea, puede negociar todos estos sindicatos que uno pueda formar, que son la legislación entrega completa facilidad para formar multitud de sindicatos, con una salvedad, sí. Solo se pueden formar sindicatos que negocien colectivamente a nivel de las empresas. No se puede negociar por rama de actividad, por categoría. Claro.
por ninguna estructura de carácter mayor a la empresa, tampoco en una región, por ejemplo, en un estado, una zona geográfica determinada, y por lo tanto se repite ahí esta lógica competitiva. Pueden, además, no solo negociar los sindicatos, sino también grupos de trabajadores que se expresan sin sindicatos, se llaman grupos negociadores. Ahora, la base fundamental de estas ideas han sufrido durante los gobiernos democráticos posteriores al fin de la dictadura algunas transformaciones, pero la lógica fundamental no se ha cambiado, ¿no? Esa es como la estructura mental a través de la cual se trabaja el derecho al trabajo en el país. Me parece, profesor, que hubo una intención deliberada de valorización formal del derecho colectivo, pero haciendo la disolución de su potencia negociable. Claro. O sea, homologar, chancelar la fragmentación del mundo laboral para tener, de una parte, los empresarios que son unidos a través del Estado, porque controlan las instituciones del Estado por su fuerza económica, y de otra parte, una clase operaria, una clase obrera, un mundo laboral fraccionado. Claro. Y por ahí han pasado las reformas liberales. Claro. Ahora, por cierto, digamos, el rol tutelar del Estado respecto a toda esta situación es fundamental, porque finalmente esto se regula por leyes. Es el Estado el que seguramente genera esas leyes y el que está obligado a hacerlas cumplir, ¿cierto? Pero más allá de eso, hay una lógica de tratar de que el Estado no intervenga en las relaciones, porque se supone que, y eso se refleja muy claramente en la práctica, ¿no?, que el poder del empresario individual o de la sociedad anónima, digamos, que gobierna una empresa respecto a los trabajadores de esa empresa, siempre, más aún si los trabajadores de esa misma empresa no están unidos en un solo sindicato, finalmente, como sea, el poder empresarial se va a expresar. O sea, no se requiere que el Estado intervenga directamente, sino que simplemente garantizando que esa desigualdad que está inscrita en la ley se mantenga en el tiempo y se respete, que no se quiebre, que no se salga de esos planos. Por supuesto, los trabajadores han buscado muchas veces generar estas negociaciones más allá de la empresa, y en algunos casos lo han logrado, pero eso no se ha podido instalar a nivel de una legislación que lo reconozca, como una posibilidad real y respaldada por la legislación, por la ley. Y bueno, por lo tanto, digamos, se ha logrado, o sea, lo que ha ocurrido en Chile durante muchos años es que efectivamente hay una organización sindical, hay una negociación colectiva, pero con estas restricciones, lo que de alguna manera garantiza que aquello que se quería originalmente, que no existiera un mundo sindical con una fuerza importante que se expresara también en el plano político, eso se rompa definitivamente, que ya no vuelva aquello que existía antes del golpe de Estado del año 73. La sustentación medular del derecho laboral en los países más desarrollados son los acuerdos de las convenciones colectivas de trabajo. Y en los países menos desarrollados tendremos una inudente, una bien organizada protección de los derechos individuales. Claro. Estos derechos individuales tradicionales de cualquier relación laboral, la cuestión del repouso remunerado, la cuestión de las horas excedentes de la jornada tradicional, ¿esto fue también transformado o se quedó con estabilidad normativa? Eso se transformó, pero en menor medida, en menos medida que las estructuras, por así decirlo, colectivas del derecho del trabajo. Pero hay algunos temas, como por ejemplo el hecho de la indemnización por despido, que sí sufrió cambios importantes. Eso sí parecía aquello que de alguna manera la legislación protegía,
el empleo, digamos. Sí. Obviamente que obstaculizaba el despido. El despido, ¿no? claro, eso se cambió. Existía, digamos, luego de grandes luchas de los sindicatos, digamos, una legislación que establece la indemnización por año de servicio, Sí. que es 1 mes por año de servicio. Sí. O sea, que fue el mismo en Brasil. Claro. Sustituido después por el Claro. Fondo de Garantía. Exacto. Bueno, eso la dictadura lo minimizó, ¿no? Lo minimizó diciendo, bueno, esto se mantenía, pero limitado a un número máximo de 5 años, ¿no? Y en democracia eso se elevó a 11 años, ¿no? Pero sigue existiendo el hecho de que a los 11 años ya tú no sumas más indemnización. Sí. Ahora, bueno, este es un punto que se ha discutido mucho en Chile porque en realidad y probablemente en otros lugares del mundo, ¿no? Si efectivamente esta es la mejor protección o si es excesiva en distintas circunstancias. Bueno, hay un debate que yo diría que está bien, digamos, que es lógico tenerlo, digamos, ¿no? Pero si eso tú lo incluyes dentro de un marco de atomización y de disminución del poder laboral, básicamente en las otras instituciones del derecho del trabajo, sin duda hace que la posición del trabajador sea muy desmedrada. Ahora, no ha disminuido la lógica esto, incluso hasta el día de hoy, un gobierno de Piñera, que es un gobierno de derecha, por ejemplo, muy recientemente, se estableció una nueva legislación que permite dar una cierta protección laboral a los trabajadores de las aplicaciones, Uber, en fin, Airbnb, todas estas cosas que han emergido y que se han desarrollado muchísimo a propósito de la pandemia. Pero todavía hay normas que dependen del acuerdo entre el trabajador y el empresario, ¿no? O sea, entonces, como que efectivamente se sigue percibiendo esta relación como si fuera una relación del derecho civil, como mencionabas tú. Sí. Hasta el día de hoy, esta ley salió a la luz menos de un mes atrás. Entonces no está tan presente todavía la lógica de que esto forma parte de un marco de derecho del trabajo en el cual el principio es prooperario o que hay un reconocimiento de la desigualdad de poder entre las partes, ¿no? Este es un problema, en mi opinión, profesor, extremadamente grave y de alta complejidad, porque paralelamente al desarrollo científico y tecnológico, que ha organizado nuevos sistemas de comunicación, de control, de dominación del proceso productivo, paralelamente a esto, hay una fragmentación de los servicios, fragmentación de la actividad obrera, posibilidad del control del eyes of master a partir del resultado, no dentro del proceso del trabajo y la estructura fabril. Por tanto, hay una dilaceración concreta del mundo obrero. Entonces, tanto el presidente Boric como el presidente Lula encontrarán en sus gobiernos una otra clase obrera, Claro. un otro mundo laboral. Sí, sí. Y el más importante políticamente en este proceso es entender que hay una parte de esta clase que no le gusta la legislación laboral, porque fueron convencidos, fueron iludidos de la masa de propaganda de las clases dominantes a través de los oligopolios, ¿no? de las medias, que son nuevos emprendedores. Claro. Son emprendedores individuales y privados, y que por eso no tienen derechos laborales. Y una parte de ellos así se coloca. Claro. ¿No? Yo estoy acostumbrado a escuchar, por ejemplo, en un Uber, ¿no? Las personas me reconocen porque yo soy de lá, fui ministro, abogado, y gobernador, y yo le pregunto, ¿cómo está la situación? No, la situación no está buena. No estamos muy tranquilos, muy seguros, pero yo prefiero laborar 14, 15 horas por día, pero no presto contas para nadie. Entende que no presta contas, pero está siendo controlado por las formas
operativas que claro. las nuevas tecnologías permiten. Entonces, yo tengo sustentado, y quiero saber su opinión sobre esto, que es necesario lanzar una otra red normativa sobre este mundo. Claro. Otros procesos de protección, otra red de organización del trabajo, del control del trabajo y de derechos laborales. Porque estos no volverán a ser obreros tradicionales. Claro. Entonces tenderíamos a concebir un nuevo sistema protectivo, que no es una sustitución del sistema protectivo tradicional, pero es un nuevo patamar de protección para nuevas actividades, nuevas profesiones, nuevas actividades laborales que, en última instancia, están se diseminando en la sociedad. Claro. ¿Usted cree que eso es una utopía o tendremos que trabajar en esta dirección? No, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacerlo, porque efectivamente a veces ocurre, digamos, que por el propio éxito que hemos tenido como movimiento humanitario, digamos, por ejemplo, estas personas que usted menciona, del Uber, que creen que son pequeños empresarios, a pesar de que está como oculto el hecho de que igualmente tienen un control sobre ellos respecto a su actividad, claro, que no es demasiado diferente tal vez al control que podía tener un empresario al principio del capitalismo cuando se contrataba al trabajador con sus propias herramientas. O sea, el trabajador tenía que poner sus herramientas. Claro, el trabajador ahora pone su automóvil, digamos, al servicio, pero obviamente que sigue habiendo una relación. O alquila. Claro, también, de subordinación y dependencia, ¿no? Que es lo básico de la existencia de una relación laboral. Pero probablemente, como hemos conseguido establecer ciertas redes de protección social básicas, salud, previsión social, educación gratuita para los hijos de estos trabajadores, este trabajador ya no siente como sentía en el siglo XIX, ¿no? Que todo dependía de obtener un mejor salario, ¿no? Entonces, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que es necesario establecer nuevas estructuras jurídicas de protección a estas nuevas situaciones de trabajo, pero es muy desafiante, porque de alguna manera supone pasar por el proceso de transformación de la conciencia, digamos, de estos trabajadores, para que no sea una protección que externamente ponemos nosotros, los intelectuales, los trabajadores del derecho, los políticos por último, sino que sean cuestiones que estén, porque sería muy complicado que formen una concepción que los mismos trabajadores que queremos proteger se opongan a la transformación. Por lo tanto, más bien yo lo veo esto como un desafío, el desafío de tratar de comprender mejor de qué se tratan estas relaciones nuevas de trabajo y cómo no las formas jurídicas específicas que hayamos encontrado en el pasado para resolver ciertas situaciones, sino que más bien los principios nuevos principios, claro, de un nuevo derecho laboral. Exactamente, se puedan poner en ejecución. Eso es un desafío, ¿no? Sí. Que tenemos. Todos los progresistas, ¿no? Sí, perfecto. Yo pienso que quiero saber su opinión al respecto de eso también, que esto no está maduro. No está maduro porque el desarrollo de las formas de control y de las formas de las mediaciones que estamos encontrando en distintos ramos de esas nuevas actividades ainda no se hicieron presentes. O sea, no se comprende efectivamente cuál es el sentimiento del trabajador a respecto de esa nueva situación. Pero este sentimiento va a se aguzar en la crisis. En la crisis cuando por ejemplo, tiene que comprar un nuevo automóvil. Claro. Por ejemplo, cuando va a tratar de su jubilación. Por ejemplo, cuando tiene un problema de salud y no tiene vínculos estructurales con un sistema de salud o un seguro de salud compatible con su ejercicio profesional. Y nuestros gobiernos, los gobiernos de la izquierda que van a llegar al gobierno, al poder ahora, tendrán que debatir esto de una manera muy clara, muy franca, porque estos trabajadores autónomos
cuando no asociados en sistemas de cooperación o sistemas de protección colectiva que se han engendrado por sus luchas, son una masa de maniobra del fascismo también. Potencialmente, claro que sí. Potencialmente, Claro. como ha ocurrido en otras circunstancias. Así es. ¿Ah? Sí. Como insisto en que es un gran desafío intelectual, ¿ah? Pero también un gran desafío político, ¿no? O sea, de tratar de desarrollar políticas públicas que de alguna manera tengan en consideración estos elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿ah? Nosotros en este momento, justamente por nuestra oposición a esta visión individualista, donde cada una de las personas que de alguna manera se estableció probablemente en ninguna otra parte del mundo con más fuerza que en Chile, donde cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no? Si tiene un problema de salud, bueno, tiene que tener ahorros o haber contratado un seguro de salud y su protección de salud será mejor si ha pagado más, ¿ah? Y entonces, frente a esa lógica individualista, se opone por parte de la izquierda, a lo mejor de una manera demasiado rápida, una lógica de protección universal. ¿Ah? Que no tiene mucho que ver con esto que estábamos conversando, ¿no? Donde en el fondo el acceso a un beneficio está asociado a que tú estés vinculado a algo, ¿ah? O sea, de alguna manera es condicionado, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí hay que pensarlo más, hay que profundizar un poco más esta lógica, digamos, donde no se trata simplemente de oponer individualismo a ultranza, universalismo a ultranza, ¿no? Sino que hay que buscar otras formas de establecer protección social, tanto en el derecho como en el mundo de las políticas públicas, en la presencia del Estado, protegiendo a sus ciudadanos, que de alguna manera generen un vínculo social, ¿eh? Que es de alguna manera la base de la democracia, ¿no? Que es lo que se consiguió en Europa con el Estado. Este vínculo social puede ser un fondo público que sea formado de manera contributiva. Puede haber, claro, por supuesto. Esa es una de las cosas una cuestión posible de se pensar. Ahora estamos justamente en Chile pensando cómo transformamos este sistema de previsión social basado en el ahorro individual en un sistema que de algún modo reconozca algún grado de aporte solidario, ¿no? Sí. A la construcción de esa protección. Y por supuesto hay mucha resistencia en el mundo de los trabajadores, ¿no? Sí. Porque ellos dicen, bueno, será poco lo que yo tengo ahorrado, pero es mío. Sí. No quiero que eso vaya a un fondo colectivo, sí, sino que, bueno, entonces la construcción de eso nuevo que hay que hacer tiene que, por una parte, tener en consideración este tipo y de cómo se va transformando lentamente esa mentalidad, ¿eh? Porque no es cosa de que eso se vaya a transformar de un día para otro, son muchísimas décadas ya, en que esta manera, esta lógica de pensar, de me rasco con las propias uñas, ha estado ya muy establecida. Me parece que llegamos a un punto culminante de nuestra discusión y hago una pregunta muy concreta para que encerremos nuestra charla. Esto nos pone de frente a la cuestión de un nuevo Estado social, Claro. porque Estado social tradicional, basado en la contractualidad, obrero-burgués, obrero-empresarial, no tiene más sujetos políticos, claro, articulados para darle simplemente continuidad. Claro. No solamente las clases obreras están multifacetadas, como el mundo empresarial, incluso con un mundo empresarial de vanguardia, con estas nuevas tecnologías, y un de retaguardia que usa Claro. paz, como decimos nosotros, paz y picaretas para abrir buracos, ¿no? Entonces, hay que pensar un nuevo Estado social que tenga a comprensión de esta fragmentación, ¿no? Y crear comunicaciones entre las clases, arbitradas y organizadas por el Estado, inducidas incluso por el Estado, para que se pense una nueva organización estatal.
Y esto se puede construir sin destruir la protección anterior del viejo mundo del trabajo público. ¿Usted cree que se piensa en esta cuestión en Chile, en este momento, y en algunos sectores políticos, la construcción de un nuevo Estado social? Yo creo que la situación es bien prometedora, en el sentido de que estamos en un minuto, podríamos decir, nuevamente refundacional, como lo fue en el momento en que la dictadura se enfrentó al dilema: hacemos algunos pequeños cambios y seguimos más o menos igual, o hacemos un gran cambio que dure 30 o 40 años, como en la práctica duró. Estamos en un momento en el cual se puede efectivamente hacer esta pregunta. Tiene mucho sentido, digamos, ¿eh? Porque, bueno, hay una convención constitucional que está discutiendo las bases de una nueva institucionalidad, pero incluso haciendo abstracción de esto, lo importante en un marco constitucional no es solo cuáles son las normas que ahí están establecidas, sino cómo éstas empiezan a operar en la realidad, cómo éstas se vinculan a las decisiones de gobierno, a la legislación, a través de distintas propuestas y programas que se llevan a cabo a partir de la ejecución de esta legislación, por último, acciones gubernamentales, de políticas públicas. En ese sentido está como la base a partir de la cual esto puede ser pensado, ¿no? Pero yo creo que estamos todavía muy al principio de esa discusión, ¿no? Porque probablemente no está muy claro. En general, probablemente nunca está claro esto, ¿no? Uno de los grandes dilemas de la izquierda siempre es qué cambiar, qué conservar y en qué velocidad hacer los cambios, digamos, ¿no? Y eso va a ser siempre un problema para quien quiera hacer cambios, ¿no? O sea, responder a eso. El ritmo Y la posibilidad. El ritmo, claro. Pero bueno, efectivamente, lo que sí yo creo que produce un impulso de cambio, que de alguna manera se expresa en el hecho de que haya sido elegido presidente Boric, es que frente además al tipo de dilema que se planteó en la elección presidencial, ¿no? Que era una vuelta atrás radical, o embarcarse en este otro camino. Y curiosamente, o afortunadamente, el camino que se decidió fue el de aventurarse hacia cambios que no sabemos muy bien cuáles van a ser, no sabemos muy bien el ritmo, no sabemos muy bien qué es lo que podemos conservar o dejar para más adelante en su transformación. Es efectivamente hay un grado de incertidumbre que no es menor, pero sí yo diría que hay una decisión de avanzar, ¿no? Una decisión de la sociedad de hacer esos avances. Cosa que evidentemente para muchas personas más conservadoras, digamos, para un mundo de los intereses, además, que están asociados a las ideas conservadoras, les resulta difícil de aceptar, ¿no? Pero que, bueno, la realidad es algo que se va a tener que producir. O sea, no podría yo decir radicalmente sí a la pregunta con total entusiasmo, digamos, ¿eh? Pero creo que sí es más probable que las cosas vayan por ese camino que por un camino de vuelta atrás, de un camino que yo creo que ya a partir de lo que fue la movilización de octubre del 2019 en Chile, que fue realmente una cosa impresionante, increíble, no se puede volver atrás, es muy difícil volver atrás. Yo le preguntaría, pensando en eso, en su opinión, ¿qué es más urgente? ¿No? Ya que no sabemos el ritmo de los cambios, ni la jerarquía, lo que viene primero, lo que viene después, pero para usted, que tiene toda esta trayectoria en el mundo laboral y sindical, ¿qué sería más urgente? ¿Qué tendría que hacer primero? Yo creo que en este minuto, digamos, claramente es terminar bien el proceso de transformación constitucional. Puede ser incluso un poco contradictorio con lo que estoy diciendo antes, digamos, ¿no? Porque yo digo, la Constitución solo pone un marco, ¿no?
para después hacerse esas preguntas más de fondo, ¿no? ¿Qué es lo principal, cuál es lo prioritario, etc. Voy a contestar tu pregunta, no la estoy eludiendo, pero creo que la oportunidad que presenta el hecho de hacer una transformación profunda del marco institucional no puede ser desaprovechada, porque esas oportunidades no se presentan a cada rato. Esto es lo primero, Claro, preocuparse con eso. Lo primero, o sea, preocuparse de que el proceso de discusión constitucional termine adecuadamente, que, por cierto, lo que salga como propuesta sea aprobado, porque va a haber un plebiscito de salida, donde esa constitución que se proponga tendrá que ser apoyada por la mayoría para entrar a ejecución y después iniciar el proceso de instalación de esa nueva institucionalidad. Ahora, dicho eso, evidentemente la sociedad chilena ha levantado algunas temáticas que son prioritarias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el cambio en el sistema previsional, ¿no? Que estaba un poco explicándole al profesor que en Chile está basado en el ahorro individual. Eso es prioritario cambiarlo porque no por una razón ideológica, no porque no solo por una razón ideológica, sino porque en la práctica los resultados de ese sistema han sido desastrosos en las pensiones de los trabajadores, ¿eh? Las pensiones que los trabajadores estamos recibiendo luego de muchos años de trabajo, estamos recibiendo unas pensiones miserables, ¿eh? Por lo tanto, hacer un cambio ahí es prioritario. Es prioritario también seguir avanzando. Yo creo que en Chile hubo también una movilización social muy relevante en el ámbito de los derechos de la mujer, ¿no? Es impresionante lo que ocurrió como transformación cultural en el país a partir de las demandas que las mujeres organizadas socialmente han levantado, ¿eh? Y por lo tanto ahí hay una agenda de temas que siguen siendo relevantes, prioritarios, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto u otros de la misma naturaleza o de similar naturaleza. Bueno, yo creo que con esos 2-3 temas ya tenemos bastante. Lo suficiente. Claro, porque además empezar. si te hago una larga lista de temas ya deja de ser prioritario, ¿eh? Cuesta más decir qué es lo primero que es lo segundo, ¿eh? Yo diría que por lo menos esos 3 temas. Ahora, en lo que se refiere al tema laboral, bueno, tradicionalmente el tema de previdencia social o previsión social, como decimos nosotros en español, es un tema considerado laboral, ¿eh? Eso no significa, por ejemplo, que modificar o transformar la legislación laboral en otros aspectos o mejorar lo que está emergiendo como mínima transformación o establecimiento de relaciones laborales en el plano de las nuevas aplicaciones y todas estas cosas. No se puede abordar, ¿eh? Pero probablemente no tengan la misma urgencia que las otras que mencioné. Muy bien, pues un gusto hablar contigo. Te agradezco mucho esta charla tan especial en esta tarde caliente aquí en Santiago de Chile, con esta gran expectativa, ¿no? De ese nuevo gobierno, de esta nueva historia que inspira a toda América Latina. A nosotros también nos genera mucha expectativa que en Brasil pueda haber un cambio de la situación actual. Ojalá es lo que esperamos. Vamos encerrando entonces el programa por aqui, mudando já para o português, agradecendo a sua atenção. Teremos um novo encontro em breve. Até mais.